Hola, mi nombre es Francis Lisette Ramírez Godoy. Soy estudiante en práctica profesional de la carrera de Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy vamos a abordar el tema del desarrollo industrial, refiriéndonos de una manera mucho más específica a la revolución industrial. Este tema nosotros lo podemos encontrar en el Currículo Nacional Básico en el bloque número 3 llamado Las sociedades y el tiempo social. Bien. Antes de que nosotros empecemos a hablar acerca de la revolución industrial, es importante ubicarnos en tiempo y espacio. Así que vamos a mencionar que esta revolución se dio en lo que fue el continente europeo. Durante estos minutitos nosotros nos vamos a transportar hacia Europa. Vamos a imaginar o vamos a tratar de ir recreando un poco de todo lo que nosotros vamos a ir compartiendo por acá. Entonces, eso se da en lo que es el continente europeo y muchos de los cambios se da en el país de Reino Unido. ¿En qué tiempo fue? Fue alrededor en el siglo XVIII, en el siglo XIX y todavía a inicios del siglo XX. Más o menos esto empieza en los años de 1760 y desde ahí vamos viendo cómo fue que esta revolución dejó grandes cambios en la sociedad. Esto fue lo que abrió paso a que nosotros pues podamos hablar acerca de muchísimos cambios o muchísimas cosas que no surgen de la nada, sino que todo va teniendo un proceso. La historia es importante porque es con la que nosotros nos permite conocer cuál fue nuestro pasado, cómo fue que muchísimos aspectos fueron evolucionando, fueron cambiando con los años o a través de los siglos y llegamos a la realidad que hoy en día nosotros conocemos. Para poder hablar acerca de la revolución industrial, vamos a mencionar a un sociólogo alemán quien describió de una manera muy particular o muy peculiar lo que fue la revolución industrial y en lo personal considero que fue muy realista, ya que él describe a la revolución industrial como un fenómeno en donde la mano de obra es desplazada o sustituida por la fuerza mecánica de una máquina. Este fenómeno él plantea que se da entre los años de 1780 y 1850. Por aquí tenemos una imagen de quién era Federico Engels, ese sociólogo alemán, quien habló acerca de esta revolución. Para que esta revolución se pudiese dar, hay varios elementos que se deben de tomar en consideración y es por eso que vamos a hablar acerca de esta comercialización mundial. Aquí es donde nos damos cuenta que se necesitaba hacer un aumento a la actividad económica de aquel entonces. Se necesitaba que se pudiese dar un intercambio de productos en diferentes partes. Así que este fue uno de los factores que fue muy crucial en todo este proceso de la revolución. Otro de los elementos fue la acumulación originaria de capital y este término se lo tenemos que acuñir a Carlos Marx. Él en su libro El Capital es el creador de este concepto acumulación originaria de capital, que este es otro elemento que influyó en esta revolución. Otro de los aspectos importantes es el desarrollo tecnológico. Entonces, este desarrollo tecnológico se tuvo que ir dando poco a poco, nos vamos a ir fijando cómo en aspectos que para nosotros ahora son tan comunes, en aquel momento fue todo un proceso para que pudiese llegar hasta lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, el uso del teléfono, cómo nosotros ahora tenemos acceso a que a través de este teléfono nosotros podemos conversar con alguien que está en otro lado del mundo. También encontramos lo que es la parte de que podemos incluso hacer videollamadas, podemos ver a la persona que está en el otro lado, podemos incluso hacer compras, podemos mandar a pedir productos a otros países y estos llegan con una mayor facilidad que en aquel entonces, porque nos vamos a dar cuenta que la revolución industrial también tuvo muchísimo que ver en lo que fue el desarrollo de comunicación. Estamos hablando también acerca del desarrollo o la facilidad al acceso del transporte.
ya que empezamos con lo que fue la locomotora, que más adelantito nosotros la vamos a ver. Ese fue uno de los primeros medios de transporte que hubieron y ahora nosotros sabemos que hay una mayor facilidad para transportarnos. Tenemos lo que es nuestro transporte terrestre, tenemos lo que es el transporte marítimo, el transporte aéreo y con ello nosotros podemos encontrar la facilidad de que podemos decir voy a traer un producto o voy a comprar algo y perfectamente eso se puede hacer y solamente es cuestiones de unos tantos días que esa compra o esa venta se pueda hacer sin ningún problema. Así que la revolución industrial se divide en dos etapas y por ello es importante que veamos estas dos etapas. En la primera etapa nos vamos a encontrar que esto fue a mediados de lo que es el siglo XVIII, más o menos entre 1760 se van dando grandes cambios. Y la segunda etapa ya es la que se da entre los años de 1870 hasta inicios del siglo XX, más o menos hasta 1914. Bien, por acá estamos leyendo algunos de los cambios que dejó, que fue la máquina de vapor y telar, encontramos la locomotora, encontramos lo que es el telégrafo y el barco a vapor. Ya en la segunda etapa vemos la transformación del hierro en acero. Vemos lo que es la sustitución de vapor por electricidad y vemos que el combustible predominante pasa a ser el petróleo. Muy bien, por acá yo les voy a compartir unas imágenes acerca de la máquina de vapor y telar. De esta máquina de vapor se viene conociendo alrededor de 1633, pero esto se termina de concretar, se les hace diferentes transformaciones ya cuando estamos en este proceso de la revolución. Y quien es el que hace estas transformaciones es James Watt. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta máquina de vapor? Sustituye lo que es la energía humana y la energía animal para implementar lo que es la energía de vapor. Otro de los cambios que se da, que ya les había comentado un poquito de la locomotora como el medio de transporte, en ese momento fue una de las herramientas que facilitó la distribución de mineral en aquel momento. También se da lo que es un pequeño acceso a la comunicación a través del telégrafo. Entonces, es el telégrafo, los inicios de la manera de comunicación que tienen las personas en aquel entonces y luego este es desplazado por el teléfono que surge más o menos en el siglo XIX. Ya en la segunda etapa encontramos lo que es la transformación de hierro a acero. Este fue algo muy interesante. Se produjo más o menos en el año de 1856 y esta fue una forma muy efectiva de utilizar el oxígeno para reducir el contenido de carbón en el hierro. Entonces, aquí es cuando surge algo que se llama la industria siderúrgica moderna. Es un término un poco complejo, pero que es muy interesante ver cómo se desplazó lo que fue el hierro y se convirtió en lo que nosotros ahora conocemos como acero. Otro de los cambios importantes que surge es que se sustituye ese vapor por la electricidad. Así que esta fue otra de los grandes cambios que nos dejó esta revolución industrial. Otro de los cambios importantes fue cuál fue el combustible predominante en ese entonces y aquí es donde entra el petróleo. En la primera etapa el combustible era el carbón, de hecho ese era el que movía las máquinas de vapor, pero ya en esta segunda etapa entra lo que es el petróleo. Hemos hablado de todos esos aspectos positivos, de todo lo bueno que ha dejado la revolución y cómo nos ha facilitado a nosotros en nuestro contexto el poder comunicarnos, transportarnos, el poder mover la economía. Pero también debemos de ver otro punto, que son esos aspectos negativos. ¿Qué fue lo que dejó también de negativo esta revolución? Aquí es donde se inicia el proceso de contaminación del medio ambiente. Estas máquinas expulsaban mucho humo o expulsaban ciertos gases que realmente han sido los que
dieron paso a lo que nosotros conocemos hoy como el calentamiento global. Otro de los aspectos negativos es que hubo un despido de personas, es decir, lo que mencionaba Federico Engels al principio, la sustitución de la mano de obra por máquinas. Entonces, ¿qué pasaba con todas estas personas? Estas personas necesitaban empezar a buscar otros medios de cómo ellos poder seguir ganando su vida, poder seguir trabajando. Y aquí es donde entramos a un factor muy importante que Carlos Marx lo menciona, que es acerca de la división de clases sociales. Aquí lo menciona, la división de la sociedad en las personas. Estaban las personas que vendían su fuerza de trabajo, es decir, lo que nosotros conocíamos como la mano de obra con la que se movía la economía antes de que llegaran las máquinas. Y luego, quienes eran los dueños de las máquinas y de las pequeñas empresas que estaban empezando a surgir en ese momento, eran los dueños de los medios de producción. Y aquí es donde Carlos Marx utiliza un término o dos términos para hablar acerca de esa división de clases. Hablamos del proletariado, que el proletariado serían las personas que venden su fuerza de trabajo, y los burgueses, que ellos son los dueños de los medios de producción. Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que todo este proceso de la revolución industrial sí dejó algo muy bueno, que fue, como les mencioné, todo lo que nosotros ahora tenemos el acceso y la facilidad de lograr, pero también está esta parte en donde las personas necesitaban generar ingresos, necesitaban seguir trabajando. ¿Y qué es lo que tocó? Tocó que estas personas que eran los dueños de los medios, es decir, dueños de las empresas y de esas máquinas y de los lugares en donde se podía trabajar, entonces estas personas fueron a vender su fuerza de trabajo. Y aquí es donde entra otro proceso muy largo, que es acerca de las horas laborales, el tener el derecho a vacaciones, que eso lo vamos a discutir en nuestra siguiente clase. Bien, a partir de todo este proceso es cuando Carlos Marx llama a todo este proceso la lucha de clases. Vamos a hablar acerca de nuevas empresas. Estamos hablando de que con todo este avance que se dio en la época, se da lo que es la empresa de General Electric, que hasta el sol de hoy nosotros la podemos conocer con los diferentes objetos de línea blanca que hay en casa. Y también, por ejemplo, encontramos lo que es la marca Philips, que es muy famosa también cuando hablamos acerca de televisores, hablamos de equipos de sonido, y ellos empezaron, o todo esto de la revolución industrial fue lo que a ellos les dio el paso para que pudiesen llegar hacia donde están ahora. Esto ha sido nuestro tema por el día de hoy, así que muchísimas gracias. Nos encontramos en un próximo espacio.